A reading from the book of Lectura del libro del Génesis. Jacob gave En his aquellos sons días, this charge. Jacob dio las siguientes instrucciones a sus hijos. Cuando me reúna con los míos, entiérrenme con mis padres en la cueva del campo de Efrón, elitita, la cueva del campo de Macpelá, frente a Mambré, en Canaán, The field that la que Abraham bought compró from Abraham a Efrón, elitita, Abraham. como sepulcro en There propiedad. Abraham and his wife Sarah Allí were buried. enterraron a Abraham y Sara, So su are Isaac mujer. and his wife Allí Rebekah. enterraron a Isaac y a Rebeca, su mujer. I buried him. Allí enterré yo a Lía. And the cave. El campo y la cueva fueron comprados a los hititas. Now that their father was Cuando Jacob terminó de dar instrucciones a sus hijos, thought, recogió los pies en la cama, expiró y se reunió con los suyos. for all that Al ver los hermanos de José que había muerto su padre, se dijeron: before your father a ver si José nos guarda rencor y quiere pagarnos el mal que le hicimos. say to Joseph, Y mandaron decirle: antes de morir tu padre nos encargó. wrongdoing, Esto dirán a José: perdona a tus hermanos su crimen y su pecado please therefore, y el mal que te hicieron. Por tanto, servants of your perdona el crimen de los siervos de Dios de tu padre. They spoke these words José al oírlos echó a llorar. to tears. Then his brothers Entonces vinieron los hermanos, before him and se said, echaron al suelo ante él y le dijeron: but Joseph replied to them, aquí nos tienes, somos tus siervos. Pero José les respondió: no tengan miedo, ¿soy yo acaso Dios? even though you meant harm to me, Ustedes intentaron hacerme mal, pero Dios intentaba hacer bien para dar vida a un pueblo numeroso, como hoy somos. therefore have no fear. Por tanto, no teman. I will provide for you. Yo los mantendré a ustedes y a sus hijos. Y los consoló hablándoles al corazón. Joseph remained José vivió en Egipto con la familia de su padre y cumplió 110 años. lived 110 Llegó a conocer los hijos de Efraín hasta la tercera generación, y también los hijos de Maquir, hijo de Manasés. Los llevó en las rodillas. Joseph said to his brothers, José dijo a sus hermanos: yo voy a morir. God will surely take Dios cuidará de ustedes y los llevará de esta tierra a la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob. then putting the Y sons of los Israel, hizo jurar: cuando Dios cuide de ustedes, you must bring my llevarán mis huesos de aquí. Joseph died at the age of 100. José murió a la edad de 110 años. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Be glad, you lowly ones. May you Humildes, busquen al Señor y vivirá su corazón. Humildes, busquen al Señor y vivirá su corazón. give thanks to the Lord. Den gracias al Señor, invoquen su nombre. Make known among Den a conocer sus hazañas a los pueblos. Cántenle al son de instrumentos. Hablen de sus maravillas. Humildes, busquen al Señor y vivirá su corazón. glory in his holy name. Glóriense de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder. Busquen continuamente su rostro. Humildes, busquen al Señor y vivirá su corazón. You descendants of Abraham, Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido. he, the Lord, El Señor es nuestro Dios. throughout the earth. Él gobierna toda la tierra. Humildes, busquen al Señor y vivirá su corazón. Dichoso el vientre de la Virgen María que llevó al Hijo del Eterno Padre.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus said to his apostles, "No disciple is above his teacher, no slave above his master. It is enough for the disciple that he become like Ya le basta al discípulo como ser como su maestro y al esclavo como su amo. if they have called Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, how much more. ¿cuánto más a los criados? Therefore, No les tengan miedo, be afraid of them. Nothing is porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, díganlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde la azotea. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No teman al que puede destruir con el fuego alma y cuerpo. are not two, ¿No se venden un par de gorriones por unos cuartos? yet not one Y of sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga su Padre. even all the hair Pues ustedes hasta los cabellos de la cabeza tienen contados. not be afraid. Por eso no tengan miedo. You are worth No hay comparación entre ustedes y los gorriones. everyone who acknowledges Si uno se pone de mi parte ante los hombres, will acknowledge. yo también me pondré de su parte ante mi Padre del cielo. Whoever denies me Y si uno me niega ante los hombres, will deny. yo también lo negaré ante mi Padre del cielo. Verbum Domini. Two great quotes from the Second Dos proverbios del Segundo Concilio Vaticano. Council worth listening Un to. concilio que se puede escuchar como el padre que lo convocó y el padre que lo cerró. Ahora los dos son canonizados como santos de la Iglesia. 21st Ecumenical El Consejo Vigésimo Primero Ecuménico de la Coiglesia, el Vaticano número 2, from 1960 fue desde el 1962 a 1965 convocado por el Papa Juan XXIII y as I said, se lo cerró, como lo dije, el Papa Pablo VI. of the two. La primera frase de las primeras las dos del Segundo Concilio Vaticano del decreto de la actividad misionaria de la Iglesia Tells us this. nos dice lo siguiente, abro comillas, cada discípulo de Cristo es responsable en su medida Bread of the faith. por distribuir la fe. End quote. Cierro comillas. Every disciple of Christ Cada discípulo de Cristo es responsable en su propia medida por distribuir la fe. The second quote, Y la segunda frase del Segundo Concilio Vaticano del decreto del apóstol de la piedad, todos ustedes, clerics, not no los clérigos, no los religiosos, pero los laicos, los casados y solteros. upon Abro all comillas, Christians, rest the todos los cristianos tienen la obligación noble de que todo el mundo, de este mundo, hear and accept a escuchar y aceptar el mensaje divino de la salvación. end quote. Cierro comillas. Christians rest Todos los cristianos tienen el deber muy noble de trabajar para que toda la gente de todo el mundo escuchar y aceptar divine message. el mensaje divino de la salvación. These two quotes can be Estas summed up dos in one proverbios, word. estas dos frases pueden resumirse en una sola palabra, discipulibilidad. Is the El predominant theme of today's discipulismo gospel. es es el tema del Evangelio de hoy. Toca el tema en la primera lectura. Gladness to our Y esto nos tiene que tener alegrías a nuestros corazones the apostle cuando estamos haciendo nuestro deber de hacer discípulos como responsables, como nos cuenta la canción.
estar alegres en nuestro corazón. Hoy es el Evangelio, especialmente de Mateo, nos presenta varias instrucciones de Jesús, cómo tenemos que comportar. Los discípulos tienen que adaptar cuando ejercen su misión que Jesús los ha enviado. Misio, de donde obtenemos la palabra misión, y enviar en latín. Lo que es más recalca más en estas instrucciones que nos dio Jesús a los discípulos, hay dos advertencias que se recalcan por Jesús. La primera es la frecuencia que Jesús se responde a la persecución y los sufrimientos que sus discípulos van a tener que soportar. Ahora, esperemos un momento. Quiero estar alegre del corazón, no quiero persecución y estrés y sufrimientos, pero eso es lo que nos dice el Evangelio de hoy. Y el segundo punto que insiste Jesús a sus discípulos fue la insistencia, lo repite 3 veces, de hecho, que sus discípulos no deben temer. No deben temer. Algunos estudiosos de las Escrituras, que la frase dice no temas o no se asusten o cualquier derivado de la misma, de ese significado, aparece 365 veces en las Escrituras. Una para cada una vez del año. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento combinados. Por ejemplo, su Señor o algunos de sus ángeles o algunos de los profetas, cuando los convocaban en el Antiguo Testamento, decían, no teman. Es las palabras del arcángel ángel en la Santísima Madre, en la enunciación, no temas. 365 veces del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento combinados. Cada cuarto año bisiesto, cada año bisiesto, un día uno puede tener miedo, pero la frecuencia que Jesús se refiere a la persecución y al sufrimiento que sus discípulos van a tener que soportar, y la insistencia que repite 3 veces a sus discípulos que no teman. Persecución y sufrimiento nos da la vida. Los discípulos de Cristo en Jesús advierte a sus discípulos de manera clara con relación a las persecuciones, no solo en este evangelio, pero en otros evangelios también. Los discípulos tienen que saber precisamente eso, porque son discípulos de Cristo, van a ser perseguidos. Así de sencillo. Vean el crucifijo en el altar. Ese cuerpo en ese crucifijo, ese cuerpo en esa cruz. Somos integrantes de ese cuerpo. Él es la cabeza de ese cuerpo. Sencillo, sí o no. No estoy hablando de una pregunta muy profunda, una pregunta muy sencilla. No traten de buscarle algo. Solo respondan sí o no. ¿Ese cuerpo sufrió, sí o no? Sí. ¿Somos integrantes de ese cuerpo, sí o no? Entonces tiene sentido que vamos a sufrir como integrantes de ese cuerpo que así mismo sufrió. Así de sencillo. Entonces no debe haber ningún motivo para preocuparnos, porque un discípulo tiene que imitar la vida del maestro, nos dice Jesús, así es como haremos el evangelio de hoy. Un discípulo no es más grande que el maestro, es suficiente que el discípulo crezca a ser como el maestro, y al sirviente a crecer y para emular al maestro. Basar los sacramentos nos ayudan a crecer, especialmente 2 de los 7 que se pueden recibir de manera diaria, si uno los quiere. Los otros 5 no. ¿Cuáles son los 2 que se pueden recibir diariamente si uno los quiere? Estamos celebrando uno ahora mismo. Deme la palabra que comienza por la Eucaristía, correcto. ¿Cuál es el segundo que uno lo puede recibir de manera diaria si uno lo quiere? La tradición nos dice una vez al mes. La confesión, el sacramento de reconciliación. Los otros 5 no se pueden recibir de manera diaria, pero Eucaristía y representante sí. Mientras nos queda escrupularidad que sea diariamente la confesión, porque eso tampoco sería saludable. La confesión una vez al mes, 12 veces por año, no es mucho pedir. Cuando uno se da cuenta que el año tiene 365 días al año, 12 no es nada si uno lo compara con 365. Si se están luchando con un vicio en particular, que es adictivo, de ahí obtenemos la palabra vicio, vicioso, y va en contra de la ley moral. Vayan a la confesión una vez por semana. Así es, confesar solamente ese vicio y dejar de subir al confesar que es un vicio en su vida, precisamente porque están ahí a una vez a la semana o 2 veces, una vez cada 2 semanas, pero no crezca uno con escrupulosos. Sigan hacia adelante, vuélvase un santo. Amén. Ok.
Entonces, es claro de Jesús, los discípulos no es mayor que el maestro, o el sirviente más que el maestro. Uno tiene que tener la escrupulidad, uno se está poniendo arriba del profesor. Se está uno poniendo sobre el maestro. Y Cristo no quiere eso. Cristo le dice a sus discípulos que si lo llaman a él Jesús, ¿cuánto van a insultar a sus discípulos? En otras palabras, los discípulos de Cristo tienen que preocuparse en su vida. Él o ella no tiene ninguna persecución. Entonces hay algo mal. Precisamente porque son integrantes de ese cuerpo, tiene que haber algo de sufrimiento en su vida. Debe haber un tipo de persecución si están parando por la verdad. Otra lección que le da a los discípulos hoy: no teman decir la verdad. Ellos que los persiguen, los discípulos de Cristo, cambian las palabras y calumnias que cambian la verdad hacia las mentiras. Pero no importa qué tan grande sea la mentira, la verdad va a triunfar al final y se derrumbará la mentira. Por eso no tenemos que tener miedo de decir la verdad, como se reveló en las Sagradas Escrituras y en la tradición sagrada y en el magisterio de la Iglesia, la oficina que nos enseña. No tenemos que ofendernos de decir la verdad que Cristo nos enseñó y que se recarga por ese taburete de 3 patas y salvaguardadas por la depósito de la fe. Cada día los medios de comunicación pervierten las enseñanzas de Cristo y la gente que dice que son la verdad, o frecuentemente gente que distribuye el odio o delincuentes, pero sigan diciendo la verdad. Jesús continúa e instruye a sus discípulos que no teman de ellos que pueden matar el cuerpo, a ellos que pueden torturar, golpear y causar sufrimiento en el cuerpo. Ellos que torturan pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma, no pueden matar el espíritu de la vida, no pueden matar la libertad de la persona. Entonces el discípulo debe tener temor, que el temor de sufrir, que puedan ocultar la verdad. Y eso los va a dirigir a ofender a Dios. Porque dice al final del Evangelio: me niegan a mí antes que a otros, los voy a negar a ustedes, antes los voy a denegar ante mi Padre. Pero si me proclaman a mí hacia los otros, si me mantienen a mí, si me defienden ante los otros, los voy a defender a ustedes con mi Padre. Jesús también intima y dice que no teman, confíen en la providencia divina. Los discípulos no deben temer nada porque están en la mano de Dios. Jesús les dice que vean los pájaros, en el pájaro de 2 gorriones que están vendidos por 1 centavo, pero ninguno se va a caer al suelo sin que los padres sepan. Cada pelo de su cabeza ha sido contado. De hecho, el Evangelio de San Lucas, y escuchamos de San Mateo, San Lucas dice que ni un pelo se cae de la cabeza sin que nuestro Padre sepa o lo quiera que eso pase. Y muchos pelos se caen de nuestra cabeza. No teman, valen más que muchos más gorriones. Esta es la lección que Dios saca de mirar la naturaleza, un ejemplo hermoso, una analogía que saca de la creación. Los pájaros son libres. Los pájaros vuelan. Eso es lo que tiene que ser su espíritu de la cristiandad, vivir en este mundo moderno. Brevemente, no tengan temor de ser testigos de Cristo. Al final, Cristo resume todo en esta oración. Si alguien se declara para mí en la presencia de otros, en efecto, me voy a declarar para mí en la presencia de mi Padre en el cielo. Pero el que me desherede en la presencia de otros, de hecho, los voy a desheredar en la presencia de mi Padre en el cielo. Sabiendo que estamos en las manos del Señor y que Dios está con nosotros en cada momento, tenemos la valentía necesaria, uno de los 7 regalos del Espíritu Santo. Tenemos la valentía y la paz para ser discípulos de Jesús. Entonces, para resumir, unas preguntas personales. Todos les gustan las preguntas personales. Si les gusta, con relación a ser discípulo, ¿de qué temen y por qué? Específicamente con relación a ser discípulo
como María, como casado, como soltero, como un viudo, como una viuda, como un religioso, como un diócesis, como un sacerdote religioso, como un doctor, un granjero, un abogado, una monja en un monasterio, una monja activa enseñando en una clase con relación a ser un discípulo, ¿de qué le temen y por qué? Nadie nos responda. Recen, oren a los mismos. Esas son preguntas personales, pero son retóricas. Número 2. Algunas han sido perseguidos por su convención de anunciar las noticias buenas de Jesucristo, buenas noticias que Jesús enunció a los demás a través de los evangelios. Número 3. Darse cuenta de la persecución no es cómoda. Pueden haber pequeñas persecuciones en un día normal. ¿Cuáles son las que ustedes sufren y cómo las manejan? Puede haber muchas persecuciones pequeñas durante el día. ¿Cuáles son las de ustedes y cómo las manejan? ¿Cómo lidian con ellas? Número 4. ¿Alguna vez niegan a Jesús en cosas pequeñas para hacer su vida un poco más cómoda y para no causar líos? No es que estén buscando tener problemas, pero el hecho de proclamar a Jesucristo y de sus enseñanzas, especialmente las enseñanzas morales, puede causar conflictos. No es que ustedes están buscando problemas. De hecho, que la naturaleza de ser un discípulo efectivo va a ser incómodo. ¿Alguna vez niegan a Jesús en cosas pequeñas para hacer su vida más cómoda y no causar problemas? Lo hacen mayormente por avergonzarse, porque les da pena, por temor, o de 2 o 3 cosas de las enumeradas: vergüenza o temor, no pena. Y quiero cerrar con lo siguiente. 6 motivos por los cuales se pueden avergonzar de los evangelios y no puede ser un discípulo efectivo. 6 motivos por los cuales se pueden avergonzar de los evangelios. Primero, porque están avergonzados del evangelio porque les preocupa ofender a la gente. Número 2, están avergonzados de los evangelios porque es una persona que le gusta complacer en vez de complacer a Dios. Número 3, están avergonzados del evangelio porque les da miedo que no pueden de manera apropiada responder a las objeciones o defender las verdades de las preguntas que están proclamando. Número 4, están avergonzados del evangelio porque no llevan a Jesucristo de manera seria. Número 5, están avergonzados de los evangelios porque realmente no creen que el evangelio es verdad del arranque. O puede ser que sea verdad, pero la parte piadosa, parchos de hace muchos años, que no tienen nada que se puede utilizar en la vida moderna de hoy y la cultura. Y la número 6, están avergonzados de los evangelios porque no conocen qué son realmente los evangelios. No los leen, no lo meditan. Mateo, Marcos, Juan nos da las mismas palabras de Cristo. Pueden comprar escritorios, traducciones, Biblias, copias del Nuevo Testamento que tienen todas las palabras de Cristo en rojo para que se resalten más. Mateo, Lucas, Juan, por ejemplo, los San Marcos son 16 capítulos solamente. 2 días más que un periodo de 2 semanas. Coger un capítulo al día de San Marcos y terminarlo en 2 semanas. Darse un poco de meditar en cada capítulo, cada día, así sean 10 o 15 minutos de meditación en silencio. Romanos 1:16 nos dice con relación al poder del Evangelio, las palabras de San Pablo: porque no estoy avergonzado del Evangelio, porque es el poder del Señor para la salvación para cada uno que tiene fe. Porque no estoy avergonzado de los Evangelios, porque es el poder del Señor para la salvación para cada uno que tiene fe. Trabajemos en ser discípulos efectivos de Jesucristo,
ahí donde están cada uno, en su esfera de influencia, donde están, en el punto de la vida que estén, con su vocación, donde estén. Lean San Mateo 10, versos 24 al 33 de nuevo hoy en el Evangelio de hoy. Mediten acerca del tema. Medítenlo por 10 o 15 minutos. Pregúntele a su Señor, al Padre, al Espíritu Santo, de cómo puede ser más efectivo como discípulo. Porque de nuevo, el Concilio Vaticano número 2, en el decreto de la actividad misionaria de la Iglesia, cada discípulo de Cristo es responsable de él o de su medida de distribuir la fe. Y por el segundo del decreto de los apóstoles de la pueblo, que todos los cristianos tienen la obligación, deber muy noble de traer a todo el mundo, a todas las gentes, a aceptar y escuchar el mensaje divino de la salvación. Que Dios los bendiga.